Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Analizando Letras de Canciones. Mi nombre es Gaby y ya teníamos ratitos de no vernos, me pego unas buenas desconectadas, pero es que hay mucho trabajo y también pues primero para mí es el descanso, la salud física, la salud mental y bueno, también que tengo muchísimo trabajo. Así que en esta oportunidad vamos a analizar y bueno, más que todo, vamos a comentar la historia de una canción muy famosa de la agrupación inglesa Los Beatles. La canción se llama Hey Jude y yo creo que pues casi todo el globo terráqueo ya ha escuchado esta canción. Fue una de las más y sigue siendo una de las canciones más famosas compuesta por Paul McCartney principalmente, interpretada por los Beatles durante muchísimo tiempo. Y creo que todavía es interpretada por Paul McCartney en sus conciertos actuales. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que han estado comentando, muchas gracias. Igual a las personas que se han estado suscribiendo, les agradezco mucho. Y yo sé que pues también me tardo, pero se hace lo que se puede. Ya pues hay muchos tipos de youtubers y yo soy de esos que pues eh, no es famoso, pero porque tiene otra vida por ahí. Pero bueno, muchas gracias, de verdad que les agradezco muchísimo y me agrada pues que les guste el contenido, porque este contenido es de análisis para ver qué nos dicen esas canciones. Tengo muchísimas que he escuchado y bueno, espero hacerlo un poquito más seguido porque ya va a ser Navidad como si nada. Estaba recordando el video que grabé de Lost Christmas de George Michael, bueno, de Womp, y era la Navidad pasada y hoy ya viene esta y súper rápido avanza el tiempo. Entonces, vamos a entrar en materia y no es que voy a analizar la canción, sino que en esta oportunidad pues nuevamente voy a leer un artículo que a mí me gustó mucho, sobre todo porque hace un par de años yo vi una entrevista con Julian Lennon, que es el primer hijo de John Lennon, y la británica Cynthia Powell. Entonces, para quienes no lo ubiquen, John Lennon ahorita lo van a ver. Pues es igualito a su padre. Julian Lennon eh, es igualito a una etapa de John Lennon y pues bien dicen que los hijos negados son los que más se parecen a su padre. Entonces, bueno, estos son los dos hijos principales de John Lennon. Él es Julian y él es Sean Lennon, que es el hijo de Yoko Ono y Cynthia Powell. Entonces, si se fijan, los dos son parecidos a su padre en diferentes etapas de la vida de John Lennon. Incluso aquí pues Julian es parecidísimo a pues el tiempo en el que John Lennon pues lastimosamente fue asesinado y bueno, y Sean es igualito a John Lennon pues en una etapa quizás un poquito en la etapa hippie de John Lennon. Y bueno, aquí están los dos. Ya son hermanos unidos, porque al fin y al cabo, pues Sean no tiene la culpa de todas las circunstancias que Julian Lennon vivió. Entonces, cuando yo vi esta entrevista con Julian Lennon, yo me sentí muy empática porque Mm, él expresaba sobre su padre, él hablaba que ya lo había perdonado y es ahí donde yo me quedé, ok, momento, ¿de qué es lo que está hablando? Dije yo. Entonces, creo que este fue el video que yo vi de Julian Lennon, ahí los anuncios de YouTube. Entonces, bueno, no recuerdo si era este, pero sí él estaba haciendo como una presentación. No, creo que era otro, estaba un poquito más joven. Bueno, sí, no, yo creo que esta era. Ah, sí, aquí está. Julian Lennon is a singer-songwriter who rose to fame for the Beatles song Hey Jude. Bueno, sí, creo que esta era. Bueno. La cuestión es que en esa entrevista él habla sobre pues que ya había perdonado a su padre y todas las circunstancias y es donde yo
conocí un poco más a John Lennon lejos del artista, lejos del Beatle. Entonces, posiblemente para las generaciones como la mía, puede que esto ya sea cuento viejo o chisme viejo, pero pues obviamente no me tocó vivirlo, no viví la época y también se trata de ver que ciertos ídolos pues son humanos y tienen sus errores. Pero a mí me llama mucho la atención la figura de Julian Lennon, como él ha luchado tantos años con el estigma de ser el hijo de John Lennon y que todo mundo pues ama la figura de John Lennon. Bueno, en su mayoría, no digo todo el mundo, pero es un decir. Aman la figura de John Lennon, la tienen súper mitificada, es un mito de la música y pues también el John Lennon pacifista, pero que ese John Lennon pacifista no era ese con su familia, sobre todo con su principal familia. Bueno, su familia primeriza, por decirlo así. Entonces, este video tampoco se trata en que vamos a venir a satanizar a John Lennon, ni que vamos a venir a dejarlo mal, ni nada de eso, porque toda esta situación, pues yo he estado leyendo que John Lennon, él era muy claro. Él no escondía pues ciertas cosas de su vida y él era un hombre muy franco, muy honesto, pues sus compañeros en los Beatles, ellos decían que él era un hombre muy fuerte, de un carácter muy difícil y me imagino que ha de haber sido complicadísimo trabajar con él. Entonces, bueno, no se trata de eso, yo sé que de pronto pues él ya falleció en circunstancias muy duras hace mucho tiempo. Pero pues ahí está, son datos que son bien importantes y como en este podcast analizamos canciones, pues vamos a ver esta canción de Hey Jude. Entonces vamos a leer el artículo tal cual, porque pues la historia ya está escrita, ya está hecha y no me voy a venir a inventar cosas. Solo lo que vamos a ir haciendo es como comentándolo y vamos a ver. Ok, dice: Julian Lennon cumple 60 años. Esto fue, bueno, creo que sí, el 11 de diciembre del 2024. O esto es ahora. Bueno, no sé. La cosa que dice: el abandono de su padre, la canción que le compuso su tío Paul. Ah, no, bueno, el artículo es del 7 de abril. Dice, su tío Paul y un mensaje del más allá. Dice: primogénito del mayor ídolo musical de todos los tiempos, el también artista tuvo una infancia compleja y una adolescencia aún peor. Inspirador de las canciones más bellas, recorre el mundo de las artes y la filantropía. Hoy, con gran resiliencia, asegura haber sanado y perdonado el abandónico pasado que le dejó su padre John. Ahí se están refiriendo pues obviamente a Julian Lennon. Y pues aquí vemos una foto de John Lennon, un joven John Lennon jugando con un bebé Julian. Dice John Lennon con el pequeño Julian antes de la dolorosa separación de su madre. Bueno, ahí está la foto. Dice, continúa el artículo. A pesar de ser hijo del músico más importante del planeta, Julian Lennon tuvo una vida complicada y una infancia más dura aún. Luego de décadas recorriendo un camino de sanación para recomponer la relación con su padre, un hecho conmovedor del más allá bastó para que hoy pueda decir que vive en paz. Y bueno, el artículo continúa con: Julian Charles John Lennon nació el 8 de abril de 1963 en Liverpool. Desafortunadamente, al mismo tiempo que su legendario padre, nacía al mundo de la fama. Fue un año muy movido para The Beatles, en el cual John solo tenía tiempo y ganas, según él mismo declaró, para atender la Beatlemanía. En cuanto supo del nacimiento de su primogénito, el cantante escapó de una gira al hospital donde estaba Cynthia Powell por dar a luz, pero las fanáticas lo siguieron y Lennon jamás pudo llegar. Recién conoció a su hijo a los días del nacimiento, que se dignó a pasar por la clínica. Aunque también aquí
pues el reportaje ay, lo hace ver así como que cuando se dignó, porque esto no nos consta, no sabemos. Pues obviamente el mismo reportaje dice que le costó por lo de las fanáticas y que pues ya estaba en lo más duro de los Beatles y pues bueno, eso se podría decir que la fama impidió que John Lennon conociera a Julian desde su nacimiento. Entonces, desde ahí ya viene como predestinado la relación de separación de padre e hijo. Bueno, y aquí vemos una foto de Julian. A mí personalmente él me cae muy bien. Es una figura que a mí sí realmente me da paz. Lennon para mí era un hombre complicado, sobre todo por las circunstancias que él tuvo durante su niñez, el abandono de su madre, creo que su padre había muerto y creo que solo fue criado por su tía Mimi. Entonces, incluso hay una canción de Lennon donde le dice a su mamá que por qué lo abandonó, que él nunca lo abandonó. Entonces, que ella fue quien lo dejó, que quizás no lo quería. Entonces es una canción muy dura y creo que Lennon repitió ese patrón de abandono lastimosamente con su primer hijo. Bueno, luego dice, Julian debe su nombre en homenaje a su difunta abuela, Julia, madre del célebre músico británico quien tuvo gran influencia en su vocación y en sus primeros aprendizajes musicales. Aunque sus padres, John Lennon y Cynthia Powell, se casaron legalmente, 2 semanas después de su nacimiento nunca llegaron a conformar un matrimonio unido y mucho menos feliz. De hecho, la suya fue una boda secreta y arreglada por el que dirán. Brian Epstein, padrino del enlace y manager de la banda, incentivó la unión al enterarse que la novia estaba embarazada. Entonces, pues lo casaron porque ni modo, porque pues ya se había, pues Cynthia estaba embarazada y pues por el que dirán, pues arreglaron el matrimonio y se casaron. Entonces desde ahí también podemos ver que no era un hijo deseado, no era un hijo querido y entonces antes del nacimiento incluso ya había una separación de no eras, naciste porque ni, o sea, te concebiste porque ni modo. Y luego cuando nace Julian no te pude ir a ver ni siquiera cuando naciste porque la fama no me dejó. Entonces siempre ha tenido esa relación de separación con su padre. Y lastimosamente pues Julian no tiene la culpa de ello, ¿verdad? Por eso es muy importante cuando uno va a tener hijos o bueno, se da la situación de tener un hijo, es una gran responsabilidad y sí es cierto, las responsabilidades económicas son muy importantes, pero las afectivas son bastante más. ¿Por qué? Porque pues las económicas de pronto el hijo crece, trabaja y puede subsanar las carencias que tuvo en su infancia. Y se vuelve independiente, pero las carencias emocionales, la infancia solo se vive una vez, que son procesos muy importantes en el desarrollo de cualquier ser humano y que de pronto pues el padre no esté, la madre te rechace. Entonces esos son cosas que te marcan toda la vida, porque Julian heredó el talento de John Lennon, canta increíble, tiene una voz muy linda, tiene canciones muy bonitas, es famoso en el mundillo, tiene fama, pero a pesar de ese dinero y de esa fama, por decirlo así, pues las carencias emocionales lo han perseguido hasta edades bastante adultas. Bueno, luego dice, el furor de The Beatles, pero también la alocada forma de vivir del cantante hicieron que padre e hijo pasaran muy poco tiempo juntos. No fue un gran padre, dice Julian, era un gran músico. Eso siempre ha sido delicado y lo será hasta que pueda encontrar la respuesta. Pero no sé si hay una, expresó Julian cuando le preguntaron sobre su vínculo con John.
De todos modos, en 1968, a los 5 años de Julian, el matrimonio Lennon-Powell llegó a su fin. Entonces, a los 5 años, una infancia corta, pues ahí se separó. Bueno, y aquí vemos una foto en familia de un joven John, un bebé Julian y Cynthia. Bueno, y todavía dice que se casaron legalmente 2 semanas después de su nacimiento, pero nunca llegaron a conformar un matrimonio unido. Bueno, luego dice, fuente de inspiración. Julian pasó gran parte de su infancia con un padre ausente. El pequeño Jules, como lo solían llamar, estaba devastado, mientras que papá Lennon siguió con su vida. Su mejor amigo se enteró de lo que había hecho y reaccionó. Puedes separarte, pero no dejes solo a Jules, explotó Paul McCartney. Entonces, según este artículo, pues Paul se enteró, pues obviamente, de la separación de John con Cynthia, pero Paul le insinuó a Lennon que está bien que se separara de Cynthia, pero que no dejara solo a Jules. Y fue lo que más hizo, por decirlo así. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque pues John Lennon tenía esas carencias emocionales de cuando él fue abandonado de pequeño. Y no sabemos si en sus adentros pues él tenía como ese resentimiento y lo pagó con el pobre bebé. Y Paul, alguien muy consciente que era la voz, pues no le hicieron caso. Luego dice, fue en ese momento que Paul empezó a ver a Jules como a su hijo. Siempre iba a visitarlos a él y a su madre. Pero Julian seguía con la mirada perdida. McCartney ya no sabía qué hacer para ayudar al chico hasta que una revelación llegó a él, cuando no en modo de canción. Paul escribió uno de los versos más hermosos de la historia, que en poco tiempo llegó a los corazones de todos, sobre todo por su mensaje para el hijo de John Lennon. Hey Jude, no lo hagas mal, elige una canción triste y hazla mejor. Y bueno, es el video clásico que vemos aquí. Ahí vamos a esperar que pase el anuncio. La canción que compuso Paul McCartney para reconfortar a Julian, el primogénito de John Lennon, tras la separación de sus padres. Entonces, bueno, es este clásico video donde está pues Paul tocando el piano. Y pues ahí está, ¿verdad? Incluso aquí está Lennon tocando bien fresco la guitarra. No, bueno, yo no sé si Lennon se enteró que esta canción era por su hijo, pero ahí está bien fresco tocando la guitarra, entonces es muy extraño, pero bueno. Dice, así Jude, dedicada para consolar a Julian por el divorcio de sus padres, se transformó en un himno para miles de fanáticos. El tema llegó a los primeros puestos en la lista mundial. La canción originalmente se llamaba Hey Jules, pero McCartney cambió el título porque intuyó que Jude sería más fácil de pronunciar. Tenía 5 años cuando Paul escribió esa canción y no me enteré que yo era el protagonista de la letra hasta cuando tenía 15. Y solo porque mi madre me lo dijo, confesó más tarde Julian. O sea que él se enteró hasta los 15 años que la canción se la compuso Paul por el proceso de divorcio. Luego dice, Paul ayudó a Julian a entender que él no era el único que estaba fuera de lugar. Su papá también había sufrido pérdidas. John jamás conoció a su padre y su madre lo abandonó cuando él solo tenía 5 años. Aquí Paul jugó un papel muy importante en todo el proceso que más adelante pues tuvo Julian de reconciliación con su padre después de haber fallecido. Porque si Paul no le hubiera confesado estas cosas, bueno, de todos modos, Julian igual lo iba a entender o lo iba a saber de otra manera, pero al saberlo de parte de alguien que era su protector,
que era pues una persona que genuinamente sí se interesaba por él, pues significa mucho más. Luego dice, Lennon habla sobre esto en Mother, una desgarradora canción que compuso sobre su infancia, en la cual recita: Madre, tú me tenías, pero yo nunca te tuve. Yo te quería, tú no me quisiste. Entonces es una canción bien dura, que era la que les hablaba hace unos minutos. Difícil, o sea, muy, muy complicado. Luego dice, para mí, él siempre fue, para mí, él fue siempre el tío Paul. Aprecio que haya escrito Hey Jude, pero también tengo una relación de amor-odio con el tema, porque es una gran canción. Continuamente me da fortaleza y coraje. Y lo otro, y lo que poca gente sabe, es que cuando la escucho, y probablemente lo haya hecho más veces que cualquiera en el planeta, es que encubre un duro recordatorio de esto es cuando papá se fue, se marchó, nos dejó a mi madre y a mí a luchar por nuestra cuenta. O sea, súper, súper complicado. Es una canción triste porque me recuerda que las dificultades llegaron con la separación de mis padres. Pero también estoy agradecido, se abrió Julia. Entonces siempre tiene este carácter dulce, en el cual pues él reconoce su sufrimiento y es válido reconocérselo porque pues sufrió y ya era complicado ser hijo de él y todavía le pasan todas estas cosas, entonces tiene derecho a autocompadecerse, por decirlo así. Y bueno, aquí vemos una foto de Julian con Paul. Y realmente aquí es una cosa muy muy linda por parte de Paul McCartney. Él expresaba que los niños divorciados, como él le decía, o los niños que atravesaban por un divorcio, para él era muy duro verlos cómo sufrían. Desconozco si Paul había padecido también por un divorcio, pero habla muy muy bien de Paul. Siento yo que él fue una figura bastante ecuánime dentro de los Beatles. Cada uno tenía su personalidad, pero yo creo que ese espíritu que tiene Paul McCartney ha hecho que trascienda durante las décadas, incluso hasta estos años que él sigue dando conciertos a sus 80 y tantos años. No recuerdo cuántos tiene, pero sé que ya tiene como 80 y algo. Entonces, bueno, aquí estaba Julian Lennon con Paul McCartney, que siempre fue su tío, y en la foto tenía 4 años y estaba de vacaciones con él en Grecia. Ok. Y acá atrás, pues yo no sé si es Lennon el que está aquí, pero pues mal, 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 mal. Bueno. Luego dice, el principio del fin. Los primeros años de vida para Julian fueron de ausencia y violencia paterna. El mismo John Lennon lo reconoció en una entrevista con Playboy. Luego del divorcio, solía ser cruel con mi mujer, decía. Pegaba mucho, no sabía cómo expresarme y pegaba. Peleaba con hombres y golpeaba a las mujeres. Fue algo que declaró John Lennon explícitamente. Y es aquí donde entra la contradicción. El hombre, el hippie, que pues darle al mundo un chance de paz, amor y paz y todo esto, no a la guerra y que aquí que allá, pues era una persona violenta con los más cercanos. Entonces es ahí donde entra la contradicción, donde uno dice, pues ok, no hacía lo que predicaba, entonces no tiene sentido y se cae el mito. Entonces era como vivir en em, una contradicción en la cual pues tú dices, yo soy esto, pero tus acciones son otras. Pero tus acciones en el pasado, o sea, si bien es cierto, tú ya eres una persona pues que quizás ha tomado conciencia, pero pues en el pasado has causado daño y le has causado daños
a personas que no tenían la culpa y tú continúas tu vida como si nada. Entonces es como que ya hice el desastre y después ya soy amor y paz y después ya soy un ser de luz y como que utilizan este escudo para poder autojustificar las cosas malas y crueles que han hecho con otras personas. Entonces, incluso hace poco yo leía un artículo en un periódico, porque todavía, bueno, yo que todavía estoy joven también, pero suelo leer muchos artículos y crónicas y uno de los artículos decía sobre cómo la gente busca autojustificaciones y disocia de la realidad como para poder escapar y no hacerse responsables. Y si se hacen responsables, lo minimizan al máximo. Y entonces tratan de buscar una vida feliz cuando sabes que por atrás has hecho daño. Y aunque tú te disculpes, pues ya el daño ya está hecho. Entonces, ni modo, pues tú tienes que seguir con tu vida, pero vas cargando ese saco de piedras de culpa que en ciertos momentos revientan, ¿verdad? Entonces, bueno, luego dice, y lo que vino después del divorcio para Julian, a pesar de tener un padre en la cima más alta que un astro musical pueda llegar, fue claramente peor, el allanamiento del huracán Yoko Ono. Bueno, Yoko Ono es una figura bastante polémica. Yo sé que a lo largo de los años, pues a ella se le ha achacado que los Beatles se separaran. Se le han achacado un montón de cosas, que no es buena artista, que era una persona bastante posesiva con John Lennon y se le han adjudicado cosas más buenas que malas. De pronto también se dice que por ser mujer se le ataca de esta manera, pero de pronto yo creo que si tú has tenido ciertos comportamientos, no hay excusa en el que tú seas hombre o mujer. Si has tenido esos comportamientos que las demás personas los han visto y dicen, ok, esto no, pues es complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, el mismo año en que sus padres se separaron, se lo pudo ver al pequeño Julián de paseo junto a su papá y Yoko, que también se mostraban con la hija de esta, Kyoko Chan Cox. Esta es la hija mayor de Yoko Ono. Pero precisamente acá surgió el detonante de la separación, de la separación entre padre e hijo. Yoko tuvo problemas con la custodia de Kyoko. Entonces, básicamente, siguieron el concepto de si yo no veo a mi hija, tú no ves al tuyo. Como resultado, por unos 6 años, los más significativos en la edad de crecimiento de cualquier niño, Julian no vio a su papá. Entonces, a mí esto no me consta, pero si tomamos que el artículo ha hecho una buena investigación, porque todo esto que estoy leyendo, pues ustedes tómenlo como un artículo que está aquí, yo lo estoy leyendo, lo estoy comentando, pero pues se supone que viene de fuentes, de testimonios, de personas que vivieron esta historia y bueno, incluso Cynthia Powell, la ex esposa de John Lennon, ella pues escribió un libro donde cuenta muchas cosas y pues tampoco yo puedo decir si hay cosas que se han exagerado o no, pero Julian nunca ha desmentido ciertas cosas y no creo yo que Cynthia lo haya escrito de esta manera. Pues ya no, ¿qué más podía hacer si ya John Lennon pues ya había muerto y pues ella también nos ha mostrado el lado más humano de la leyenda? Entonces, luego, y si en dado caso, pues esto es real de lo que Yoko, por problemas con la custodia de Kyoko, no dejó a John Lennon ver a Julian, pues ya ustedes van a juzgar cómo es este acto de Yoko Ono.
pues ustedes ya pueden pensar, analizar y decir, ok, se pasó. ¿Qué culpa tiene Julian? Porque básicamente John Lennon fue absorbido a la otra vida. Bueno, y a la otra vida me refiero a la vida familiar de Yoko Ono y enteramente estar para Sean. Entonces, ¿por qué un hijo sí y el otro no? ¿Por qué? Si los dos deben de ser iguales siendo hijos del mismo padre. Entonces, pero bueno. Y aquí vemos a Yoko Ono, ya con John Lennon y ya en su etapa donde andaban ahí como que eran loquitos. Bueno, dice, Yoko Ono y John Lennon en 1940-1980, en diciembre de 1968. Luego dice, voy a tomar un poco de aire, voy a tomar un poquito de agua, permítanme. Bueno, ya. Dice, recién en 1974, John se separó por un año de Yoko y estuvo a su lado una persona muy importante para la familia, May Pang. Incluso hasta hace poco yo me enteré de May Pang, yo no lo sabía. Pero cuando la vi me quedé, wow, sí, es guapísima. Ya la van a ver. May Pang. Aquí está. Ay, se parece a una amiga mía. Bueno, era la asistente de John Lennon. Se supone que con ella fue con la que le dio, pues, engañó a Yoko Ono. Era más joven, evidentemente. Era más guapa, evidentemente. Bueno, no sé, no quiero decir eso. Mm, ya me arrepentí de haber dicho eso. Pero bueno, la belleza es subjetiva y a mí me parece que May es un poquito más guapa que Yoko. Puede que a alguien le parezca guapa. Haya muchas personas que les parezca guapa Yoko Ono. Por mi parte, creo que yo he visto a Yoko Ono guapa, pero quizás sin el look de hippie. Quiero ver. Aquí hay uno. Yoko Ono joven, por ejemplo. Aquí pues a mí me parece muy muy bonita. Es que no sé, siento que el look hippie pues sí, pues como andaba ahí pues un poquito desalineada y todo. Bueno, aquí me gusta cómo se mira. Cuando andaba de esta forma a mí me gustaba mucho, un poquito pues más ordenada quizás, no sé. Bueno, aquí se ve muy guapa Yoko Ono también. Aquí también me gusta cómo se mira. Yo creo que nos parecemos. Ay, Dios. No, creo que sí está más guapa ella. Entonces, bueno, tenía lo suyo también, ¿verdad? Entonces, no. Bueno, retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Sí, aquí, pues, muy, muy guapa, sí. Tenía lo suyo. Tenía su encanto y aparte que era una mujer muy, muy inteligente. Pues sí, está muy guapa. Ay, pero es que aquí, ay, ya estas loqueras son las que a mí, pues, pero bueno. Cada etapa de la historia tiene su cuestión. Pero bueno, regresamos a May Pang. ¿Qué se hizo? Aquí está, bueno, aquí está la chica, May Pang. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces se las dejo de tarea. Si la quieren buscar, pues aquí hay varias fotos de ella con John Lennon y Julian. Aquí también está. Aquí pues tiene varias fotos. Pues era su asistente. Creo que aquí está Julian con ella. Creo que ella es. Sí, ella es. Y bueno, aquí ya tenemos una foto bien explícita de Lennon besando a May Pang. Entonces, dice. Bueno, May Pang. La aparición de May Pang. Secretaria personal y amante 10 años más joven que él, de origen chino. May incentivó a John para volver a encontrarse con afectos con los cuales estaba distanciado, McCartney, Harrison y sobre todo con su hijo Julian. En este periodo de amnistía se dio el fin de semana perdido. Como el mismo Lennon lo llamó, bajo el consejo de May Pang, Julian y su madre Cynthia los visitaron y se fueron todos juntos a Disneyland.
Durante esos días, Cynthia le dijo a John que quería tener otro hijo suyo. El Beatle evadió la idea y, según cuenta May, le inventó que el médico lo diagnosticó estéril. Ay, pero Cynthia también. Pero bueno, quizás lo que quería era darle un hermano a Julia, de su mismo padre. Pero mi pregunta es, pues si no rehizo su vida con otra persona, ¿y por qué buscar otro hijo de Julia? Bueno, aquí está mi perrito, se le ven al fondo. Ay, miren lo que bello. Pobrecito, ya tiene sueño. Ay, qué lindo. Bueno, continuemos. Dice, en lo que respecta a Julian, fue en este tiempo que con 11 años hizo su debut como cantante. En el álbum de su padre, Walls and Bridges, tocaron la batería en la canción Yaya y quedó en su memoria como uno de los recuerdos más lindos con su padre. En el álbum Walls and Bridges, Julian Lennon, con 11 años, debutó como cantante junto a su padre y tocó la batería en este tema. Bueno, al menos una cosa juntos. Luego dice, cuando John volvió con Yoko, Julian pudo ver contadas veces a su padre. Es sabido que sus llamadas y sus cartas eran rechazadas por Yoko y rara vez llegaban a destino. La distancia se profundizó cada vez más y sobre todo luego del 9 de octubre de 1975, día que nació Sean Lennon, hijo de John con Yoko Ono. Incluso John Lennon le compuso un tema a Sean, que creo que es la de Yellow Sky o Beautiful Boy. Bueno, una de esas dos, déjenme checar. Vea, Beautiful, aquí está. Beautiful Boy de John Lennon. Incluso el video musical es él en su casita que tenía con Yoko y pues ahí va Sean. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué John hacía esto? Que no, o sea, yo no entiendo en qué mundo vivía y por qué con un hijo sí y el otro no, y que no se daba cuenta que al hacer esto lastimaba a su otro hijo. O no, yo nunca he entendido por qué él tomó estas acciones como padre. Pero bueno, Sean no tiene la culpa. Y bueno, lo voy a dejar ahí, no vaya a ser que esté hablando de más. Entonces, dice, así pasaron los últimos 5 años hasta que llegó el fatídico 8 de diciembre de 1980, fecha en la cual John Lennon fue brutalmente asesinado y lo que sigue es historia. Entonces, desde ahí ya nunca jamás lo iba a volver a ver. La distancia entre John y Julian se acrecentó con el nacimiento de Sean, el hijo que tuvo con Yoko Ono. Bueno. Luego del disparo a papá. En el momento que mataron a su padre, Julian vivía en el ático de la casa de su madre en el norte de Gales. En medio de la noche, la chimenea se apagó. Luego supe que aparentemente en ese mismo instante le habían disparado a mi papá. Mamá estaba en Londres y no hice nada con respecto a la chimenea. Solo volví a dormir. Dijo a la revista Hola cuando le preguntaron dónde estaba al morir John. A la mañana siguiente bajé y mi padrastro estaba allí, pero con todas las cortinas cerradas. Cuando las abrí, vi que había cientos de personas que gritaban y presionaban afuera. Mi madre le había dicho que no dijera nada hasta que ella regresara, pero fue muy difícil para él porque yo seguía preguntándole qué estaba pasando. Al final me lo dijo y no podía creerlo. Estallé en lágrimas con todo lo que sucedió cuando tenía 17 años y la noticia salía a la luz. Probablemente aún estoy en shock. Fue mi primera experiencia de que me quitaran a alguien para que nunca más pudiera volver a verlo. Luego tuve que lidiar con las consecuencias de su muerte a nivel público. Lo que fue más complicado aún, se sinceró Julia. Mi primer pensamiento fue que debía cuidar a mi mamá, ya que fue muy cercana a él.
Después de todo, ella lo conocía mucho mejor. Creo que todavía había muchas cosas que le gustaban de él. Fue el primer gran amor de su vida y ahora nos lo habían quitado a los dos por segunda vez, concluyó. Entonces, aquí está la parte pues de todo el desastre, el edificio donde pues Chapman estaba afuera buscándolo y pues ahí pues le dispararon y todo el desastre después de la muerte de John Lennon. Cuando ocurrió el terrible deceso, cuenta Julian que su siguiente movimiento fue ir a Nueva York para ver a Sean y Yoko. Al día siguiente me encontré en el avión rodeado de gente que leía sobre papá. No tenían idea de quién era yo. Sinceramente creo que estar rodeado de todas esas personas y sentirme tan increíblemente solo es el sentimiento más entumecedor que he tenido en mi vida. Quería ir a Nueva York solo para asegurarme de que todo era una realidad y no un sueño. Lo cierto es que presenciar toda la situación fue aterrador para un chico de 17 años. Hubo mucho pánico y una cantidad fenomenal de personas y energía fuera del edificio de papá, donde le habían disparado. Es como describe Julian lo que fue una huella inquebrantable en su vida. Y luego dice el legado de Lennon. Julian siguió brevemente los pasos de su padre en la década de 1980, pero su carrera fracasó. Ahora está regresando a la música y haciendo lo que ama, según él mismo declaró. Paradójicamente le fue difícil ingresar a la industria de la música por su apellido. Cuando creíamos que lo iba a tener más fácil, pues ya vimos que no. No cree que haya nacido para hacer música como su famoso padre. Se enamoró de la actuación en la escuela. Sin embargo, una vez que agarró una guitarra, el resto fue historia. Y aquí lo vemos igualito a su padre. Es que es igualito. Es igualito. Es que... Ay, bueno. Luego dice, Julian Lennon en diciembre del 84. Julian lanzó su debut Ballot en 1984. Siguieron otros 4 álbumes, pero abandonó su carrera musical después de Photograph Smile en el 98. Durante una entrevista en Larry King Live, habló sobre dejar atrás su carrera musical. Habían pasado 15 años desde que ingresó al estudio de grabación, principalmente porque nunca había tenido una buena relación con la industria. Simplemente ha sido un camino difícil, dijo. Julian, me han golpeado mucho, ¿sabes? Explicó que había sido mucho más complejo que simple. Tener una carrera musical y el nombre de Lennon fue un gran desafío. Cuando la gente no te toma personalmente en serio como artista, sino que solo quieren conocerte por tu padre. Y eso es todo. Y eso es difícil de manejar, explicó Julian. Y bueno, eso es cierto. Siempre ha tenido que cargar con su padre. Primero ha cargado con la soledad y después está presente pero no está presente. Entonces, una cosa muy complicada. Por eso es muy importante pensar si vamos a traer hijos al mundo y no tenerlos padeciendo todas estas cosas, porque de pronto cuando yo leía todo esto era como que me daba como cierta cólera. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tan malo con un niño tan pequeño? Pero bueno, ahí lo dejo. Luego dice, Julian Lennon posa en la alfombra roja para asistir a la gala de Monte Carlo. Y bueno, aquí lo vemos igualito a su padre. La gente vio a Julian como el hijo de John Lennon durante la mayor parte de su vida. Incluso en cada nueva escuela a la que asistía lo presentaban como el hijo de John Lennon. Sin embargo, Julian continuó trabajando en varios proyectos fuera de la industria de la música que fueron igual de gratificantes. También incursionó en la fotografía y el cine durante un tiempo y creó una sociedad llamada The Revolution LLC. A través de la compañía lanzó una canción tributo a Lucy. Según Songfacts, la canción honra la memoria de su amiguita de la infancia, Lucy O'Donnell, la misma niña que en el 66 inspiró la canción de Lucy in the Sky with Diamonds.
de The Beatles, a partir de un dibujo que Julian había hecho, y todos los ingresos se destinan a financiar la investigación del lupus, enfermedad que la verdadera Lucy padeció. Entonces aquí vemos un contraste, donde realmente su hijo Julian realmente sí practicaba la paz. Bueno, no sé si él ha tenido problemas con sustancias y cosas de ese tipo, pero ven cómo transformó todo el dolor, y, o sea, incluso toda la cuestión de las canciones, y lo donó a, a financiar investigación contra el lupus que padeció su amiguita Lucy, de la cual pues John Lennon se inspiró, y aún así John Lennon se sirvió de estos dos niños porque Lucy in the Sky with Diamonds es una de las canciones más famosas. Interpretó a Jude, que era a costa del sufrimiento de su hijo, y se valió de estos dos niños, y aún así fue un padre ausente, fue un padre violento, fue un padre que, bueno, para Jules fue complicado. Y no lo digo yo, y tampoco es que yo lo esté juzgando, la información está aquí. Y John Lennon fue claro en todo ello. Incluso John Lennon comentó en una entrevista que Julian había nacido de una noche de copas. Así lo dijo tal cual. Entonces, claro, pues, o sea, ¿qué podíamos hacer si él se iba de boca diciendo estas cosas? Luego, bueno, después de otra pausa de 11 años, Julian volvió a la música con Jude, el álbum que lanzó en el 22, en el cual explora simultáneamente temas personales y globales. Y por primera vez en su vida abraza su estado interior al hablar sobre su último disco. Julian explicó: es extraño de abarcar, casi necesitas toda una vida para hablar de eso. El contenido provino de más de 3 décadas de composición. Los temas y problemas son en su mayoría los mismos, generalmente sobre las guerras internas y las guerras externas, y aceptar ciertas cosas en la vida, y finalmente sentir que uno sabe quién es hasta cierto punto, más que nunca. Obviamente, eso es con la edad y la experiencia. Pues obviamente es cierto que uno pues con la edad y con la experiencia va cuajando mejor las ideas. Se supone que así debería de ser, pero hay personas mayores muy inmaduras también. Y ese es un fenómeno que se da, y que actualmente pues dicen que los adultos están más infantilizados, que gente de 25 para arriba aún se consideran chiquititos y que son acciones inocentes y dulces, cuando realmente sí hay acciones perversas por detrás. Entonces, y peor en adultos más grandes. Entonces, cuando se supone que ya uno tiene que alcanzar cierta madurez. Bueno, aquí un trabajo fotográfico de Julian Lennon, pues muy hermosa, las fotografías, los encuadres, y bueno, también tiene un talento, una estética y una sensibilidad para ello. Luego dice, sanando a papá. Ahí viene una parte muy importante. Ser el primer hijo de John Lennon nunca fue nada fácil, y más sabiendo los terribles dichos que el cantante declaró públicamente. Creo que aquí vamos. Julian nació de una botella de whisky en un sábado por la noche. Julian supo contrarrestar, la triste frase con un hecho que, según él mismo, vino del más allá para sanar viejas heridas. O sea, John Lennon de plano ya era una figura dura y polémica y difícil para la vida de su primera familia, y todavía hacía estos comentarios. Como les digo, esto es lo que yo he encontrado en este documento, en este reportaje. Si de pronto pues en algún lugar dice que es fake o algo, pues ustedes ahí me lo dejan. Pero realmente, si es como es bastante duro. Luego dice, Julian Lennon afirmó al principio de su carrera como músico que estaba buscando una señal mística que su padre había prometido enviarle si moría.
De hecho, en su canción Well, I Don't Know, menciona sentir la presencia de los muertos, en referencia a percibir la presencia de John en una casa, que luego supo que su padre había visitado en vida cuando estaba escribiendo material para su primer álbum. Años más tarde, en el 95, Julian estaba de gira con sus músicos en Australia y llegó esa señal que tanto esperaba, cuando un grupo de nativos aborígenes se acercó para pedirle que usara su voz y fama para llamar la atención sobre su difícil situación. Aquella era una petición bastante normal, hasta que uno de los líderes tribales le regaló una pluma de cisne blanco. Papá me había dicho que si hubiera una manera de hacerme saber que iba a estar bien o que todos estaríamos bien, sería en forma de una pluma blanca, reveló Julian. Por eso, su estupor al recibir el obsequio que provocó que reexaminara sus sentimientos hacia su padre y hacia la promoción de la paz mundial. Pero una paz no fingida, no una paz por... Yo no quiero ser polémica en ello, pero creo que sí era una paz por marketing. Una paz que solo la practicaba haciendo escándalo, haciendo el movimiento, pero ¿qué tan real era eso? ¿Cómo puedes predicar la paz si tú no estás en paz con tus allegados, en paz con tu pasado, o ser humilde por el daño que has hecho? ¿O cuál va a ser tu penitencia por el daño que has hecho? Porque la cuestión es que tú haces daño y después sigues tu vida como si nada y te haces feliz y todo eso, pero hay una penitencia que tú tienes ahí. O sea, hay algo que tú tienes que penar por el daño que le has hecho a otro. ¿Cómo puedes causarle daño a alguien? En este caso, pues apartarlo del camino y después seguir con tu vida y promover algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, bueno. Luego dice, en una entrevista le preguntaron si la relación disfuncional, bueno, aquí vemos a Julian con Taylor Swift en el 2022, hace poco en ATV Europe Music Awards. En una entrevista le preguntaron si la relación disfuncional con su padre lo desanimó a tener hijos. Bien importante. A lo cual respondió sobre John. Era joven y no sabía qué demonios estaba haciendo. Muy claro. Esa es la razón por la que aún no he tenido hijos. Yo no quería hacer lo mismo. No estoy listo. Quiero saber quién soy primero. Desde ahí, pues es que ahí todavía me cae mejor Julian, porque sabe que él ha tenido difícil todo y no quiere traer a alguien al mundo y hacerlo padecer. Y en este caso, pues él justifica a su padre y lo perdona diciendo era joven y no sabía qué demonios estaba haciendo. Luego dice, finalmente, y para continuar su camino de sanación con el pasado, el artista hizo una versión reciente de la famosa canción de su padre, Imagine, para Stand Up for Ukraine de Global Citizen, la campaña que busca recaudar fondos para los refugiados de Ucrania. Para mí, dice Julian, la sensación que dejó fue recordar cómo solía ser papá. Me hizo enamorarme de él de nuevo como persona, como artista y como músico, como cómico. Fue algo muy importante. Nuevamente me cambió un poco la perspectiva sobre él. Me recordó cómo era cuando lo traté en mi niñez, declaró Julian, luego de cantarle al mundo su propia interpretación. O sea, hasta los cuantos años vino a cantar una canción, pues, y esta de Imagine. Y pues claramente en son de perdonar a su padre. Entonces, aquí ya vemos un Julian ya un poquito más con una paz genuina. Luego dice, filantropía en la sangre. Julian es digno hijo de Lennon.
Y no solo su último disco, Jude, es prueba de ello. Se dio cuenta de que puede tener su propia vida fuera de la sombra de su padre. Honra el legado de John y lo apoya asistiendo a varios eventos de The Beatles, incluido el estreno del documental de Peter Jackson, The Beatles Get Back. Además es un coleccionista de recuerdos de The Beatles y escribió un libro sobre su colección Beatles Memorabilia, The Julian Lennon Collection. Pero tal vez la obra más destacable del cantautor es homenajear a su padre en su labor filantrópica. Y bueno, aquí vemos. En este caso, yo desconozco qué obras sociales hizo John Lennon, si hizo, pues qué bien va, siempre le beneficia a personas vulnerables o causas que apoye. Y en este caso, pues eso no se le cuestiona o no se le critica estas acciones, sino que pues aquí solo estamos viendo un lado del prisma, el lado humano, el lado que sus más allegados vivieron y cómo todo este drama, embrollo, toda esta situación se resume en una canción llamada Hey Jude, compuesta por Paul McCartney, y cómo esta canción para Julian es un recordatorio oscuro y para otras personas es una canción bella, es hermosa, claro que sí, pero para los protagonistas de la historia es una cosa cruel, una cosa como que en una entrevista dice Julian que la gente le pasa videos de bebés tocando el piano, interpretando el Jude y él así como que ya no, ya no me pasen esto, ya no lo quiero ver y esta canción a mí me tiene harto ya. Y en el sentido que lo tiene fastidiado porque es volver a abrir esa herida, es volver a recordar todo eso que él ya sanó y que ya lo quiere dejar ahí, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, todavía está en eso su padre. Pues. Bueno, luego dice, en 2007, Julian fundó The White Feather Foundation, nombre que eligió en honor a la aparición celestial de la pluma blanca que le dieron pues estos nativos, que envió su difunto padre, para abordar problemas ambientales y humanitarios que tiene como objetivo recaudar fondos para el mejoramiento de toda la vida. Por su labor con la fundación, fue galardonado con el Premio del Artesano de la Paz y las culturas transculturales de la UNESCO 2020. Entonces Julian sí ha hecho pues cosas muy importantes. Entiendo que también pues obviamente se le toma en cuenta por ser hijo de John Lennon, pero creo que él también ha podido labrar su camino. Luego dice, ser reconocido por los esfuerzos de caridad en el Día Internacional de la Paz significa mucho para mí. Agradeció al recibir el premio. Las causas que apoyo son muy queridas para mi corazón y mi única esperanza es que este premio brinde aún más exposición a los necesitados e inspire a más personas a ayudar a preservar las culturas indígenas, a tomar medidas para ayudar al medio ambiente, a brindar agua limpia y el apoyo a una mejor salud y educación en comunidades subdesarrolladas. Acepto este premio con la más profunda gratitud. Y bueno, ahí está. Pues Julian, veo que hace todas estas obras y no solo se va a tirar a una cama a decir no la guerra hacia el amor y dicen, no sé, eso no me consta, pero dicen que a las personas que daban el servicio de limpieza en ese cuarto de hotel donde se había quedado John y Yoko, ellos eran bastante groseros con ellos, pero no me consta, creo que lo leí por ahí, pero agárrenlo sí con pincitas porque no me acuerdo. Luego hay otro artículo sobre la primera esposa de John Lennon, destapa la faceta más personal y humana del músico en sus memorias. Bueno, como este es un podcast de análisis, pues lo vamos a tirar y lo vamos a leer porque de eso se trata. Así que dice, Cynthia Lennon desvela las intimidades del matrimonio en el libro John. Destapa la faceta más personal y humana del legendario músico. Un personaje especial, carismático, pero a veces agresivo y celoso producto de su difícil infancia.
La mujer afirmó que pese a que cantaba la paz y el amor, el músico hacía daño a los que tenía más cerca, y era pues lo que hablábamos en el artículo anterior, como a su hijo Julian, al que pasaba largas temporadas sin ver. La primera mujer de John Lennon, Cynthia Lennon, ha asegurado en la presentación de su libro de memorias que el ex-Beatle enfocaba la cuestión de la paz desde un punto de vista comercial, ya que una cosa era lo que predicaba en sus canciones y otra lo que hacía en familia. Cynthia Lennon explicó cómo conoció al músico cuando eran estudiantes, señalando que en aquel momento el ex Beatle era un rebelde, lleno de angustia y dolor tras haber pasado experiencias tristes en su infancia. Estas penurias a veces le hacían agresivo. Cynthia Lennon dijo que el artista le pegó una bofetada una vez cuando eran novios y dejaron correr su relación durante 3 meses. No quiero dar imagen de que aguantaba la violencia, dice. La primera esposa del músico dijo que, pese a que la cuestión del amor y la paz en Lennon era más comercial que real, quiso dejar claro que lo que importa es la obra que ha dejado. En una discografía de la que destaca temas como In My Life y Beatles Suite, no se repetirá otro John Lennon, aseguró. O sea, Cynthia lo reconoce como artista y reconoce su obra, pero como padre y como familia y como esposo y como vida personal era un cuento aparte. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Ok, luego dice. Perdón. El volumen narra el salto a la fama de los Beatles, su evolución y la estrecha, pero a veces difícil relación entre sus componentes. La primera esposa de Lennon aseguró que la época de mayor realización como músico fue los primeros tiempos y las primeras giras, que supongo que son aquellos conciertos donde ellos todavía pues utilizan el traje negro. Pues tienen el flequillo y todas las chicas alrededor gritando, y pues los Beatles eran jóvenes, bastante jóvenes. Luego dice, Cynthia Lennon explicó que ha querido explicar la montaña rusa de emociones que pasó junto al músico por su hijo Julian y por qué quería llenar el vacío con mi punto de vista entre toda la retahíla de comentarios que se han hecho desde su muerte. Para ella, la obra ha sido una catarsis para poder dejar correr las emociones y lo vio como una forma de hablarle a Julian Lennon de su padre. Cada padre tendría que escribirle un libro a su hijo, llegó a señalar. Y pues muchas personas han dicho, bueno, quizás ella ha hecho este libro por fama y todo eso. Y sí, pues si lo hizo, qué bien. Le toca, si aguantó, pues al menos que lo use para algo. Fueron víctimas de violencia doméstica y pues yo no veo malo que Cynthia haya utilizado este recurso para expresar y contar su historia, sobre todo porque la Beatlemanía es tan grande y bueno, las canciones son tan buenas, es una fiebre que todavía persiste. Pero entonces, ¿de qué manera iban a escuchar su voz? ¿Quién iba a escuchar la historia de Cynthia? Entonces ella lo dejó plasmado en un libro y bueno, pues ahí Julian ya conoce la historia, o sea, más la historia de su núcleo. Luego dice, el libro descubre acontecimientos de la vida de Lennon que hasta ahora la autora no se había atrevido a revelar. Solo yo sé lo que ocurrió entre nosotros, dice. ¿Por qué permanecimos juntos? ¿Por qué nos separamos? Y el precio que pagué por haber sido la esposa de John, afirmó. La pareja estuvo casada en 1962 y en 1969, momento en el que ya había aparecido en escena Yoko Ono, a quien dedica un destacado espacio en el libro. Cynthia Lennon aseguró que no tiene relación con Yoko Ono. La primera mujer de Lennon explicó que cuando el músico y Yoko Ono se fueron a vivir a Nueva York, lo hicieron para huir de la acusación de posesión de marihuana en el Reino Unido y para vivir de forma anónima en un periodo en el que el ex Beatle rechazó
trabajar o trabar cualquier amistad, no entiendo eso. Respecto a las carreras en solitario de los componentes de los Beatles, Cynthia consideró que la de su ex marido gana por una cabeza al resto porque lo tenía todo. Yo lo cuestiono mucho. Creo que cada Beatle tuvo su etapa en solitario. Fueron muy famosos como grupo, pero también muy fuertes en solitario. Eso destaca pues el talento que cada uno tenía. Y pues en mi caso a mí me gusta pues un poquito más la carrera bueno, sí, de Paul. Y bueno, es que sí, John sí tiene una carrera muy fuerte. Y George Harrison, pues solo me lo puedo por un par de canciones. Y de Ringo, no sé. No sé de ninguna. No sé si todavía sigue contestando las cartas como en Los Simpsons. Bueno, luego dice, Cynthia Lennon, que vive desde hace 5 años en Mallorca, aseguró que John no trata de ser una crónica sentimental, sino descubrir. Y bueno, esto fue cuando Cynthia pues todavía estaba viva. Es un artículo del 2006, imagínense. Y bueno, Cynthia lastimosamente murió de cáncer. Y pues era lo único que Julian tenía cercano, era pues obviamente su mamá, la persona que más amaba. Y pues bueno, quedó huérfano totalmente. Y de parte de John, no sé si tendrá familiares más allá de Yoko. Y bueno, su hermano Sean, no lo metamos porque él no tiene la culpa de nada. Incluso Julian se acercó a ellos pero yo había leído aparte que también Yoko Ono le peleó la herencia. Le peleó la herencia a Julian y Julian tuvo que pelear con ella para que le dieran parte de las regalías, porque Yoko se había acaparado todo. Entonces, pero bueno, igual tómenlo con pinzas. No trato de satanizar la figura de Yoko, pero bueno, es información que anda por ahí y si alguna no es certera o si ya se desmintió, pues me lo dejan saber. Lo que sí es un hecho es que todo el mundo afirma que ella pasaba ahí, ¿verdad? Y John Lennon que también, ahí. Entonces, eso a cualquier espacio no es sano, pues cada pareja y cada persona necesita su espacio y su tiempo y para hacer sus cosas y no entiendo yo por qué pasaban tan ahí, pero bueno, ya dejamos hasta aquí este podcast porque es bastante largo. Espero les haya gustado mucho este episodio. No sé si ya conocían esta parte de John Lennon, si conocían estos datos. Y bueno, hay que aprender a separar al artista de la obra y pues ciertas cuestiones o ciertas obras como la música, la fotografía, la danza, normalmente siempre vienen de corazones y de almas perturbadas. Entonces también las drogas ayudan mucho a tener una creatividad y si eso se combina con el talento y la disciplina, pues se crean obras perdurables en el tiempo y eternas como la obra de los Beatles y la carrera en solitario de John Lennon. Espero que les haya gustado mucho este episodio y antes de irme quiero dejarles pues una canción de Julian Lennon que a mí me gusta mucho en lo particular, que es esta de Too Late for Goodbyes, así que se llama Muy tarde para el adiós. Así que voy a dejar solo un ratito porque si no va a saltar el copyright. Así que espero les guste.